En el buscador ponen Escucha Radio y nos pueden sintonizar en vivo y a todo color, por supuesto, desde aquí, desde Ángel Urraza 904. Y bueno, pues muy contentos de estar este día. Y bueno, tengo una gran compañera de locución de aquí de Escucha Radio, Flor de Asfalto. ¿Cómo estás, Flor? Bien, muy bien. Aquí sobreviviendo a las noticias de todo lo que está con la pandemia. Buenas noches, querido auditorio. Gracias por su sintonía, por acompañarnos unos minutos y pues hablar de lo que está pasando. ¿Cómo ves? Sí, pues obviamente el día de hoy, como saben, pues traemos todo un tema de lo que es el coronavirus, el COVID-19, bien conocido mundialmente. Y bueno, la verdad es que pues yo creo que vale la pena el poder ir platicar sobre este tema. Hay muchísima información en redes sociales, a través de los medios electrónicos, a través de lo que son pues los medios también abiertos, la televisión, radio. Y bueno, creo que es muy importante también el siempre platicar y escuchar también las opiniones de todos nuestros radioescuchas, Flor, y de cómo está el ambiente, ¿no? Cómo están recibiendo tanta noticia negativa, porque están haciendo hincapié en las consecuencias de padecer el coronavirus y no en campañas que hablen de prevención. ¿Tú qué opinas? Pues yo creo que una de las cosas que esta pandemia, porque ya está declarada por la Organización Mundial de la Salud, una pandemia, es delicado, porque al final del camino yo creo que no pensaban que esto se iba a expandir tan rápido. Sin embargo, bueno, afortunadamente considero que a veces las noticias exageramos, ¿no? O se exageran las noticias o en los procedimientos, obviamente sí es como todo un tabú, un mundo de un vacío muy grande, diríamos, de saber cuál es la verdad o qué está pasando. De repente encuentras en redes sociales que ya hicieron el virus, que porque se van a matar entre países, que ya que porque fue algo que premeditado y lo planearon, que porque muchas circunstancias que al final dentro de la comunicación no ayudan mucho, ¿sabes, Flor? Porque así es. Lo único que hacen es pues distorsionar, ¿no? No llega la información a la gente como debe de llegar, y obviamente pues sí, se crean muchas muchas ideas de lo que puede llegar a pasar con esta pandemia, ¿no? Sabemos que oficialmente ya está declarada una pandemia. Obviamente quisiéramos saber su opinión de ustedes, ¿Cómo lo están viviendo? ¿Cómo se sienten? ¿Qué tanta información han recibido? ¿Y cómo la están filtrando? Porque una cosa es lo que está pasando en otras partes y otra lo que ya tenemos nosotros como realidad, incluyendo a nuestros vecinos del norte. Así es, por eso decidimos el día de hoy platicar de este tema. De alguna manera escucharlos también a ustedes, que nos escriban a través de las redes sociales y nos digan dentro de su... Ahorita acabo de escuchar hace un par de horas que varias universidades y colegios de posgrado, etcétera, pues están como ya prácticamente poniendo fechas, de decir, ¿sabes qué? Cerramos momentáneamente y bueno, por el tema de este proceso, ¿no? Y me parece genial porque hay actividades que se pueden hacer. O sea, si te vas a conectar y vas a recibir las clases a través de una pantalla, pues comprométete, recíbela y sigue avanzando. Sin embargo, hay actividades que no se van a poder hacer a través de una pantalla. ¿Sí? Y que va a ser muy difícil que dejen de hacer su parte laboral. Pues mira, yo creo personalmente que haciendo un poquito de un análisis que he estado revisando también todas las noticias por medios electrónicos, yo creo que el gobierno está haciendo su parte, eso es una realidad también. No es nada fácil el decir, y señores... Y tampoco es generar miedo o más tensión o aumentar el estrés que ya tenemos los citadinos en esta gran urbe. De repente, o sea, ante todo el folclore de nuestra política, ¿no? Porque pareciera a veces que combinas un tema de el Día Internacional de la Mujer con una marcha, una manifestación, y de repente metes el coronavirus. O sea, son muchas cosas que a veces se mezclan. Yo considero que se llegan a mezclar
y no se pueden concretar o no tenemos la información real de cada cosa, ¿no? Yo creo que sí es muy importante hablar el día de hoy de esta pandemia que pues es ya a nivel mundial y que de alguna manera se ha dicho, porque sí se ha comentado en las mañaneras. Y además los efectos en países como Italia, que ya está el comercio, los lugares públicos, pues casi solos. No, y principalmente, muy ¿sabes limitados. por qué? Porque de alguna manera no se trata, y lo digo muy claro, de alerta, o sea, sí es una alerta, pues, pero tampoco vamos a crear una psicosis, ¿no? Decir, ¿saben qué? Así es. Mañana se acaba el mundo o mañana ya no, todo el mundo va a estar enfermo. Sí tenemos que tener precauciones. Creo que los mexicanos en ese sentido sí nos ponemos las pilas. Lo único que sí requerimos es como la información y recordatorios correcta, ¿no? constantes. Sí, porque a veces la realidad. Mecánica, el día a día, la resolución de lo que te está pasando en el momento, pues te hace olvidar lo que de alguna manera tienes que implementar, ¿no?, de nuevo, claro, en tu actividad. ¿Por qué? Porque en este momento se necesitan extremar precauciones. Sí, y nuevos hábitos también. Y invitamos a nuestros amigos que nos platiquen qué les han dicho la gente que está pues laborando en sus áreas de trabajo, qué información tienes con respecto al coronavirus, si eres estudiante, qué les ha dicho las universidades, las secundarias, las mismas primarias, cuando tú vas a dejar a tus hijos, qué información se les está dando. ¿Qué es lo mejor de alguna manera para que ustedes qué medidas preventivas están haciendo, ¿no? Y de alguna manera platíquenos, porque sí es muy importante el tener como un referéndum queremos común, saber el pulso, ¿no?, de lo que está recibiendo la población y qué está haciendo, porque una cosa es tener la información y otra, ¿qué estás haciendo de verdad para estar evitando o reduciendo las posibilidades de un contagio? Así es, y bueno, de alguna, a ver, ¿nos puedes ayudar, Flor, sobre los comentarios? Sí, ¿Te parece? Vamos platicando de este tema. Está Sergio. Con Sergio. Sí. Yo siento que los noticieros inflan todo. El caso en México, en el caso de México solo fueron 2 y nunca más salieron del aeropuerto. Pues, ¿tú qué opinas? Pues mira, yo creo que a nuestro país, Sergio, sí viene muchísima gente. Obviamente es un país muy visitado mundialmente, México. Estamos en una zona geográfica muy específica, que muchos vuelos transcontinentales y continentales que pasan por México, obviamente, pues nuestro vecino Estados Unidos también, y la parte de Sudamérica. Somos como un país muy estratégico geográficamente. Sin embargo, creo que se ha dicho en las noticias, o sea, México no está pues como que de un lado decir no me va a pasar. Claro que puede pasar, y obviamente no podemos descartar la posibilidad. ¿Por qué? Porque somos un trampolín finalmente de paso. Sin embargo, te voy a decir, yo creo, mi punto de vista es que sí se ha tomado como las medidas precautorias. Yo, por ejemplo, he visto mucha de la información que ha dado el subsecretario de Salud y el secretario de Salud a través de la mañanera, y a través de, también para decirlo, creo que a las 7 de la noche todos los días se está dando como una información para medios y también en televisión sobre el tema del coronavirus, cómo va, qué medidas se están tomando. Yo creo que a medida que tengamos más información, la gente puede estar un poco más segura de cómo está esta pandemia, sí, ¿no? Sobre todo para prevenir y evitar consecuencias mayores. Y coincido con lo que dice Sergio, sí, a veces sí inflan muchísimo la información, a veces se puede pensar que está bien, pero bueno, también a veces provoca cierta psicosis con la gente. Y pues bueno, sabemos que hay características específicas de esta pandemia, de este virus que además hay, ¿no?, gente que nada más lee sin estar segura de los filtros o de quién está emitiendo la y que información, ¿no? que sea correcta, que venga de una fuente que es exacto, que no solamente de repente alguien ponga y se suba videos, que a veces son videos de hace muchos años, o sea, de temas que de repente crees que está pasando en este momento y han sido ya de enfermedades de otros años, simplemente, ¿no? Por ejemplo,
ejemplo, ahorita vamos a dar una información en general de cómo se está dando lo de la pandemia del coronavirus, pero a ver, tenemos otro comentario ahí, ¿me puedes ayudar, por favor? También es de Sergio. En Estados Unidos solo hay 5, es lo mismo, pero ahí nunca han hablado de esto y el país y su economía está en paz. Por el momento sí, sin embargo, precisamente se trata de evitar una catástrofe económica, ¿no? Con la epidemia afectando todas las fuentes de trabajo, porque no nada más es trabajo de puntos fijos, sino es el transporte, es el turismo, son los hospitales. No, y definitivamente uno de los sectores que más se afecta el coronavirus es el tema del turismo, ¿no? ¿Qué pasa? Pues la gente no viaja ni en camión, no viaja en avión, por supuesto, pues no, ahora que se acerca la Semana Santa, ¿verdad? Viene otro proceso complicado también para el país, ¿no? Porque pues, vamos a hablar sobre todo de lo que está pasando en México, pero viene ese proceso que te afecta directamente al turismo. Pero yo les diré a ustedes, mientras tengamos la información correcta y en tiempo y forma, pues podemos disfrutar, ¿no? Siempre con todas las medidas de precaución que nos están dando las autoridades. ¿Cómo ves, Flor? Y hacer las medidas de precaución, ¿no? Que finalmente aparentemente son sencillas, pero dentro de lo sencillo, como es lavarse las manos, ¿quién tiene la costumbre de hacerlo como se debe de hacer? Sí, y aparte obviamente porque a veces el no tener la información pues te hace dudar, te hace decir, oye, estoy haciendo lo correcto o no. Tenemos a Juan Guevara, ¿no? ¿Me puedes decir? Juanito, muchas felicidades por el programa. Realmente el coronavirus es de mucho cuidado y en México no estamos preparados. Luis Peña o Piña. En Canadá, a partir de hoy, se cerraron ya escuelas hasta fin de mes. Esto se está saliendo de control. Bueno, más que yo creo que el tema de salirse de control es una medida ya preventiva que se tiene que efectuar. Por eso incluso también las autoridades en México están valorando este tema. Sí. Digo, ya hay colegios, lo mencionamos al principio del programa, hay colegios que sí ya están tomando esa medida, ¿no? El poder ya no asistir a clases, ¿no? Y tener sus clases de manera por lo que son las plataformas, ¿no? Uh-huh. A ver, yo tengo una información que ahorita lo quiero comentar. Incluso en algunas primarias pusieron unas medidas preventivas de qué hacer, pero yo no las he visto en todas las escuelas, que por cierto no tengo acceso a todas las escuelas, sino las que quedan en mi camino, ¿no? Que son rumbos diferentes. Por ejemplo, aquí la del Valle me tocó ver en varias que sí estaba afuera, pero para el oriente hasta el momento de la mañana no los vi. Claro, por ejemplo, tengo, a ver, esta información, ¿qué te parece si la vamos a ir leyendo mientras los amigos nos están escribiendo? Es el brote de enfermedades por coronavirus COVID-19. Dice, bueno, ustedes saben que la Organización Mundial de la Salud, la OMS, pues informó que al momento lleva aproximadamente, que este dato creo que ya subió un poquito más, 118,000 casos en 114 países. Por supuesto hay 4,291 personas que han fallecido, ¿sí? Pues ya está considerada como una pandemia. También pues hay dentro de los países que más se han afectado, pues están, por ejemplo, el continente asiático, como sabemos, que es donde nace este brote, se origina este brote. En China, por ejemplo, 81,000 casos, en Corea del Sur 7,800, en Irán 9,000 casos, en Japón 1,335 casos. También en Europa tenemos Italia, que es una de las partes de las muy afectadas. ¿Por qué Italia? ¿Por qué crees que Italia? Pues es que es un país muy visitado, ¿no? Exacto. Y por Roma principalmente, ¿no? Es un país muy visitado y que de alguna manera pues ahí es donde se junta demasiado turismo de todo el mundo, y bueno, pues en ese sentido pues se da esta situación. Yo creo que ese es en cuanto al tema con Italia. En España también hay una situación también las luces delicada, de alarmas, sí. Lo que es la parte de España, Barcelona. Mandamos un saludo a todos los amigos allá en España.
Y bueno, obviamente tenemos a también Francia con 2.284 casos, Alemania 1.966 casos. Esta información que les estoy dando es de hace unas horas, ¿no? Hace unas horas, y de alguna manera se está está cambiando constantemente esta información. Obviamente hay páginas, llevan sus estadísticas bastante como muy específicas, ¿no? Por ajá, ejemplo, en América, sí. Estados Unidos tiene hasta hace unas horas 1.312 casos, en Canadá 117, en Brasil 52 casos, en República Dominicana 22, Costa Rica 22, Argentina con 19 casos, Panamá con 13 casos, México, que hasta hace unas horas tenía 12, por ahí ya subió uno o dos casos más, están por confirmarlos, Colombia con 9 casos y Cuba, que es el que menor tiene, con 3 casos, ¿no? Obviamente. La OMC... Y se supone que los casos en México están siendo monitoreados. Sí, claro, hay como 80 sospechosos, así dicen los medios de información, así hay sospechosos de casos de coronavirus, más no confirmados, ¿no? Entonces también hay que dar como información muy específica para que la gente lo tenga y tenga un poquito de información. Aclaro, esta información está cambiando constantemente y no es porque esta es, ¿no? Y que por sobre todo, si están en zonas turísticas, tengan precauciones. Principalmente, ¿no? Bueno, y se está dando, por ejemplo, en el Estado de México, lo que es Distrito Federal, por ahí también habéis escuchado que Toluca, Chiapas, también hay un caso, creo, en Sinaloa, creo, al parecer, ahorita lo aclaramos esta parte, pero sí es como muy importante que veamos, miren, por ejemplo, una de las cosas que están tomando, que de los sectores también turísticos que está afectando, es en el transporte, como saben. Pues cómo llega el virus a través del transporte, sí, ¿no? Esa es la realidad. No llegó nada más por el aire, simplemente llegó porque alguien estaba infectado. Tal vez los protocolos de los países no fueron como los más efectivos en el momento, porque a lo mejor no se pensó o no se dieron cuenta que esto iba a crecer tan rápido, ¿no? Y de la facilidad de contagio. De repente hay amigos en las redes sociales que están diciendo, oye, ¿sabes qué? Yo acabo de llegar de un vuelo de Madrid o de Italia y de repente pues llego a la Ciudad de México y pues como si nada, ¿no? O sea, llegué, pasé migración, recogí mi maleta, etcétera, etcétera, y me fui, ¿no? O sea, y estuvieron en países que al día de hoy pues están con la problemática a flor de piel. Por eso los Estados Unidos decide cerrar por ejemplo, en el caso de la aviación, decide cerrar por 30 días. Y solo va a aceptar vuelos de Inglaterra, ¿no? Del Reino Unido. Del Reino Unido, claro, por supuesto. Entonces, obviamente, dices, bueno, imagínate la afectación económica que esto genera, el tema del transporte. Si pasaste por alguno de los países afectados, pues ni siquiera, y si tú vives en los Estados Unidos, pues ni siquiera vas a poder entrar a los Estados Unidos hasta que tengas un proceso de protocolo de sanidad, ¿no? Entonces, sí, está muy complicado. Y esos gastos que no los tenía contemplado el que salió, o sea, ahorita ya están tragando camote, ¿no? Y bueno, también una de las cuestiones aquí, me quisiera yo comentar, hay una información que me pareció muy interesante, Flor, sobre las acciones que está tomando las autoridades mexicanas ante el coronavirus. Hay una página de internet que yo los invito a que lo revisen, que es https://www.gov.mx/salud/documentos. Y bueno, aquí esta página habla es una página específicamente para la población, ¿no? Y habla sobre todo lo que se está llevando a cabo dentro de los procedimientos en México, los consejos que te da el gobierno federal sobre cómo se está desarrollando la enfermedad, cómo prevenirla. O sea, está muy completa la página. Yo invito, de repente, ¿la quieres repetir, por favor? Sí, ahorita inclusive si quieres te la paso para que también la comentes tú. Mira, es esta página. Y bueno, de alguna manera también que nuestros amigos y toda la gente que nos está viendo, mientras tengamos la información, que de alguna manera
nos ayude a prevenir y que de algún no permitamos que vaya a nuestras casas, no permitamos que vayan a nuestros hijos ni a nuestras familias, seamos disciplinados. Si tenemos guantes, pues usemos los guantes, si hay que lavarnos las manos, lavemos las manos, o tengamos el famoso gel. De repente vas a lugares, ahí está el gel, ni lo pela nadie. Entonces está como un poquito irresponsable, creo yo, con todo respeto, el no tomar en cuenta este proceso. Si bien es cierto, las autoridades están tomando medidas, pero también nosotros tenemos que poner de nuestra parte, ¿no, Flor? Y sobre todo saberlo hacer, porque algo tan sencillo como lavarse las manos, mucha gente no lo hace de la manera como debe de ser. El punto de lavarse las manos es formar un guante de espuma. Si no, o sea, prácticamente el ambiente para el virus seguiría. ¿Sí? Así es. Entonces, sí es muy importante formar ese guante de espuma. Y otra cosa, mucha gente cree que es saliendo del baño la lavada de manos. Y me acabo de enterar de la gente que está en salud que es muy conveniente lavarse las manos antes de ir al baño. Pues ahora sí que ahorita es como el momento de reforzar o de rehacer Exacto, las cosas, ¿no? Es reforzarlo porque finalmente estás tocando mucosidades. Y donde se desarrolla el virus es en toda forma de mucosidad. Pues amigos, la verdad es que es muy importante, no sé si ustedes, y lo comentamos, si ustedes conocen de algún caso cercano que tengan de coronavirus o sospechoso, si ustedes saben cómo está, porque como vemos las noticias hablan muchas cosas, de repente cuando ves en redes sociales cómo están los procedimientos en China, creo que digo, wow, ¿no? Estaba viendo un video hace rato en el hospital que hicieron para contener a toda la gente. El también. hospital, pero básicamente cómo están como localizando a todos los probables casos. Créeme que estamos en la gloria aquí en México, ¿eh? Esa es la realidad. Bueno, tan en la gloria que alguien de buen y excelente humor que no ha conocido las consecuencias se atrevió a hacer hasta la cumbia una piñata. Bueno, bueno, ahorita vamos a esa parte. La cumbia también. Hay una cumbia y hay un corrido y hay una piñata. Creo que así como somos muy creativos para hacer todo este tipo de cosas, porque así somos los mexicanos, también deberíamos como agarrar el toro por los cuernos, ¿no? O sea, simplemente disciplinarnos, ver cómo está la situación, entender, leer la información que están en los medios de comunicación, la que es real, ¿no? Porque hay 1000 informaciones, pero como se los comenté ahorita, creo que entraste ya a la página, ¿no, Flor? Estaba viendo también otras que den gráficos o algún video para que sea de una manera más sencilla. Sí, si de repente nos da flojera leer, oye, es que no voy a estar leyendo toda la información, creo que es muy gráfica. Sobre todo para los niños y para los adolescentes que necesitan saber de manera preventiva el lavado de las manos. A veces también, por ejemplo, qué bueno que mencionas esto, Flor, cuando eres papá, de repente es un poco difícil hacerle, por ejemplo, explicarles un poquito a los niños, ¿no? Porque aunque son muy inteligentes los niños, de alguna manera... No lo tienen de manera directa, no lo perciben en su realidad hasta que viene una consecuencia de no salir, por ejemplo. Imagínate que lleguemos a no salir, ten a un niño en un espacio cerrado por más de 15 días, bueno, pobres de los papis o de los que cuiden a los niños. Pero pues afortunadamente o desafortunadamente, mira, creo que la población de niños no es la que finalmente se le está impactando más el tema del padecimiento del coronavirus. Es más a los que tienen enfermedades más crónicas, a la gente de la tercera edad también. Cuidemos a nuestros viejitos, cuidemos a nuestros papás. Los mismos papás, pues de alguna manera, pues son disciplinados, mantengan todavía esa disciplina, hagan dobles esfuerzos para que de alguna manera esta enfermedad, este virus no se haga más grande, no crezca. No tener un problema de respiración con estas consecuencias, porque podemos estar sin tomar agua varias horas, claro. Podemos estar sin comer también unos días, pero no podemos estar sin respirar. Así es. A ver, tenemos algunos comentarios, Flor, ¿me ayudas, por favor? Sí, claro que sí.
Arturo Rivera, aquí... No, es Luis Piña, ¿no? Luis Piña. ¿En Canadá? En Canadá, a partir de hoy se cerraron ya escuelas Okay, hasta el fin. Ese sí, ya y después sigue, ¿no? Otro. Y lo dice Eloísa Jiménez. Yo ya no mando a mis hijas al colegio. Prefiero que se atrasen, pero cuidarlas. Saludos desde Tijuana. Saludos, Eloísa. Pues mira, la verdad es que es algo que ya está pensando muchísima gente, no solamente que el hecho de estar en casa, ¿no? Simple y sencillamente de que se aprovecha a lo mejor que viene un puente, ¿no? Y bueno, pues ahora no va a ser un puente, va a ser un tipo puente de San Francisco, ¿no? muy largo. Ay, Arturo Rivera nos comenta, aquí en la franja fronteriza hay más casos de los que informan. Esto es un caos. Saludos al padrino, muy buen programa. Saludos desde Mexicali. Muchos saludos, Arturo. La verdad te mandamos un saludo desde aquí, desde la Ciudad de México, allá en Mexicali. Allá, por ejemplo, en Mexicali es una tierra con una temperatura buena, ¿no? Cañón. Comentan también, porque eso así está en la información que existe, el virus finalmente con las temperaturas, hay que confirmarlo, no tiende como a proliferar. Pues sí, porque finalmente, por ejemplo, ¿qué pasa en estos países que se ha extendido rápidamente? Pues es la temperatura, el frío. Tú te enfermas de gripa o de tos y luego te entra el coronavirus, pues es inminente lo que va a pasar, ¿no? Esa es la realidad. Así es. A ver, ¿quién más tenemos? ¿Cuántos casos tiene en Estados Unidos? En Estados Unidos creo que había comentado hasta hace unas horas 1,300 y pico, pero te lo confirmo ahorita para que tengamos más o menos el dato y de alguna manera puedas, dice Estados Unidos 1,312 hasta hace 2 horas, okay. Probablemente esta cantidad ya cambió un poquito y bueno, también de alguna manera vemos como en el mundo los sistemas de salud también pues se están un poquito como colapsando, ¿no? Pero bueno, de alguna manera también en redes sociales hay muchos videos que causan mucho pánico. Eso también, pues hay que tener mucho cuidado porque de alguna manera, no porque sean falsos o no, o sí, o a lo mejor son reales, no lo sabemos, ¿no? Pero esto genera mucha incertidumbre también para los papis, para los niños, para mucha gente y de verdad causa mucha psicosis. Sí, y pues la verdad ya no necesitamos más con la situación de cada día. Sí. Bueno, los padres de familia saben a qué me refiero, que es cada vez un poquito más estresante con este nuevo, pues que diga, esta pandemia, ¿no? Este nuevo estímulo. No, sí, es correcto. Digo. No, aparte te voy a decir, yo creo que una de las cosas, platicaba hace ratito con el productor Antonio Basbar sobre, pues, no sabemos si a lo mejor en un escenario en México puede ser lo que esté pasando en China. Sí, bueno, es lo que estaba checando, por ejemplo, ya el TEC de Monterrey ya suspendió clases. Ok, y tiene más o menos alguna fecha en específico cuando suspende o ya suspendió. Ya está diciendo que lo dio en esta ocasión, ¿no? El Tecnológico informó que cancelará las clases presenciales en preparatoria profesional. A todos los niveles, diría, ¿no? A todos los niveles que de alguna manera, y bueno, ahí les pedimos a los papis en estar muy, muy atentos porque de alguna manera, pues nuestros pequeños, cuando tenemos pequeños, hay que cuidar y estar muy atentos de lo que las autoridades de educación y de salud principalmente pues están emitiendo constantemente, ¿no? Porque está fluyendo información pues muy constante y hay que estar como muy al pendiente. Sí, porque también la UNAM se va a unir el 23 de marzo, es lo que estaba checando de fechas. Sí, entonces, ya. Por lo menos ahí ya es. Yo creo que la SEP ¿no? ya no tarda en emitir algún comunicado, ¿no? O sea, por parte de la Secretaría de Educación Pública, ya no tarda en emitir también algún comunicado, alguna postura sobre este tema, que creo que lo mejor sería, para mi punto de vista, es
que ya no se generen tampoco aglomeraciones. Por ejemplo, el fin de semana viene lo que es ¿El puente? No, hay un evento, ¿cómo se llama el que tenemos el sábado? ¿Sí? El evento que hay, aquí se me olvidó. Bueno, ahorita me voy a acordar, vas a ver cómo. Decían que no vayan a los eventos públicos. Bueno, tampoco se está contradiciendo esa parte. El Vive Latino, disculpen ustedes, se me olvidó. El Vive Latino, ok. Y estaba yo checando la fecha, a partir del 17 de marzo entra todo el Tecnológico de Monterrey. El Tecnológico. En preparatoria, profesional y posgrado. También hay una información que dicen que a partir del día 20 al 20 y pico, 22, 25, probablemente es cuando se pueda gráficamente tener como la pandemia más fuerte en México, ¿sí? O sea, ya está en un pronóstico por los casos que están por el crecimiento, en correcto, ¿no? Sí, acuérdate que todo es gráfica, son números, y obviamente dependiendo toda esta gente que de alguna manera puede ser sospechosos, que son casos confirmados, seguramente pues no han estado aislados, ¿no? Han convivido con familias, han convivido con amigos, han convivido en lugares. Es complicado, ¿no? No podemos ser tampoco irresponsables en decir, oigan, no, ya no vayan a ningún lado. Si las autoridades dicen, bueno, pues está controlado, ¿no? Sin embargo, pues sí tener como lo hemos estado confiar diciendo, en ¿no? eso, sobre todo por la asistencia de salud que pudiera necesitarse. Sin embargo, insisto y subrayamos, las medidas precautorias individuales no están por demás. Sí, claro. Y algo tan sencillo como el lavado de manos es primordial. Sí, y porque de repente en las calles vemos que todo está muy tranquilo, ¿no? Como que todo el mundo está tranquilo, no está pasando nada, y en la realidad no está pasando nada, simple y sencillamente que pues hay que tener muchísimo cuidado. Y yo creo que una de las cosas que vienen dentro de los procesos aquí en México es que yo creo que todos los mexicanos podemos, hasta eso, somos unidos, entendemos la problemática, y creo que pues esto tiene que pasar, ¿no? Tiene que pasar, claro. En su momento. No podemos vivir con el miedo y que se va a acabar el mundo, y bueno, he visto cada cosa el día de hoy de información. Sin embargo, sí tenemos que ser responsables los que estamos en la comunicación y decir que lo primero, antes que nada, es estar atentos a todos los comunicados del gobierno, obviamente de las autoridades de salud, que tenemos que estar atentos de todo lo que en el caso de las escuelas, caso de la Secretaría de Educación Pública, ¿qué focos hay? ¿Qué focos y qué va a emitir respecto al tema de las clases también? Sí. Y bueno, pues de alguna manera, si tú has estado o conoces, has estado cerca de alguien que puede ser sospechoso del coronavirus, pues no está de más también que digas, a mí no me va a pasar. Pues claro, o sea, por supuesto tarda 14 días en incubar este virus, ¿no? Entonces también dentro de la información se dice que pues no es como... Sobre todo no automedicarse. Eso. Estar con los síntomas muy alerta, y si en 1 o 2 días esto empeora, pues mejor no esperarse, ¿no? Sí, y aparte tienes que tener un aislamiento. De hecho, ya ha habido casos que se han recuperado, ¿sí? O sea, tampoco no es todo malo, ¿no? O sea, dentro de lo malo que ha pasado, pues sí tenemos casos que la gente se ha recuperado. Pero ¿qué pasa aquí? Pues se ha recuperado. ¿Por qué? Porque pues se ha disciplinado, pues, ¿no? O sea, cumple, lleva a cabo los procesos, pero no anda caminando en la calle a ver qué pasa, y sigue con la contagiadera tremenda. Sí. Entonces, si tú verdaderamente consideras o crees que a lo mejor puede ser o estar en una situación de coronavirus, muy importante, y lo han dicho las autoridades, acercarte a los médicos, al sector salud, al IMSS, etcétera, etcétera, lo que te corresponda, porque ellos saben ya los protocolos, ¿no? Para este efecto. Sí, los protocolos, y sobre todo si empezaste a automedicarse pensando que era un resfriado común, pues también comentarlo, ¿no? Porque si no encubre síntomas. ¿Estás de acuerdo? Dice Luz María Zárate, saludos
la cabina, muy importante tema, por supuesto, claro que es muy importante. Saludos a Mendoza Adriana, a Mónica también, y de alguna manera a Jesús Camacho, también saludamos a Jesús Camacho, a Luisa Calderón, y bueno, de alguna manera también invitarlos. Decidimos hacer este programa, pues, de esta plática referente a la problemática que está del coronavirus. No queremos de ninguna manera aquí en Escucha Radio hacer un llamado de alerta y alarmar a la población, de ninguna manera. Lo que queremos es que sigamos los protocolos que las autoridades nos están diciendo, que nos enteremos, que platiquemos con nuestros hijos para que no se asusten, para cuidemos a nuestros viejitos también. Estar alerta a los primeros síntomas. Correcto, lo que acaba de decir Flor, la parte de no automedicarse, ¿no? Y de alguna manera saber que pues tenemos que cuidarnos, ¿no? Tenemos que cuidar a los mexicanos, por supuesto a la humanidad. Siento que también hay información de que están trabajando ya en la vacuna. Se ha recuperado muchísima gente, no todo es fatalidad, pero pues de alguna manera si te sientes mal, inmediatamente asistir al médico, ¿no? Y saber que si no hay cura, sí hay apoyos. Así es. Y bueno, pues hasta aquí, de alguna manera, pues agradezco a ustedes el que nos estaban viendo. Era importante hablar sobre este tema porque es lo que está en todo lo que es en los canales de información. Nosotros agradecemos en Escucha Radio que nos dejen entrar a su casa, que podamos platicar con toda la confianza del mundo. Agradecemos a toda la gente que nos está escribiendo de alguna manera, expresando qué es lo que siente, qué piensa referente a esta pandemia, ¿no? Que ya está clasificada como pandemia. Y bueno, pues de alguna manera lo mejor o la mejor respuesta para resolver este problema va a ser la prevención y que simple y sencillamente sigamos los protocolos, ¿no? Dice, ahí tenemos que Susi, ¿no? Susi Alvarado. Ay, Susi, no te entiendo. Albaracín, no entendí la palabra. Que invitamos al Conde, dice. Ok. ¿Dónde estás, a pasar. Conde? Ajá. ¿Qué pasó, Conde? ¿Dónde andas? Ahí está, bueno, el Conde ahora está del otro lado, que por cierto también agradecemos. Y bueno, Flor, ¿algo que le quieras comentar a nuestros amigos antes de irnos? Pues nada más que estén al pendiente, como bien expresaste, de los comunicados oficiales y de las señales en casa, que no pasen desapercibidos los primeros síntomas, y antes de entrar en pánico, pues pedir una opinión médica, ¿no? Y algo tan sencillo, insisto, en lavarse las manos muy bien. Y para eso hay varios videos, hay varias maneras en internet que explican detalladamente cómo se debe de hacer. Muy bien, pues muchas gracias, Flor, por estar aquí el día de hoy conmigo, hablar de este tema muy importante. Gracias. Y nosotros agradecemos a cada uno de ustedes, por supuesto del otro lado de la cabina, al buen Lalo, allá al buen Conde y hasta el nuevo jefe Basbar también, para que de alguna manera sepan que están siempre al pendiente aquí en la cabina de Escucha Radio. Y por supuesto a ustedes que nos están viendo, agradecemos el que nos hayan acompañado, están con el padrino, y bueno, pues nos vemos el próximo martes aquí en Escucha Radio. Imagina lo que escuchas. Muy buenas noches. Hagamos juntos hoy lo que mañana no sabemos. El padrino de la radio, siempre acompañándote, siempre juntos. Te esperamos en la siguiente emisión.